El texto de Sebastián Jiménez se inicia analizando el quiebre que se produjo en la escuela moderna al perder su función tradicional de garantizar el ascenso social y progreso de los egresados y pasar a ser solo una institución encargada de incluir y contener a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta situación arranca, según este autor, en Argentina en la década del 90. La escuela moderna, pensada por la generación del 80, respondía a los requerimientos del incipiente capitalismo, producto del modelo agroexportador y las aspiraciones de un despegue industrial asociado a la inmigración europea. Mano de obra calificada, disciplinada, con un fuerte sentimiento nacionalista, constituía el anhelo de las clases dominantes de nuestro país. La ruptura se daría entonces por la inexistencia de demanda de mano de obra, requisito imprescindible para sostener el sistema capitalista. Por lo tanto, la escuela ya no podría conservar esa misión de asegurar el progreso, cuestión esta que se agrava en el 2001. Ante este panorama, la escuela deriva en una institución con escasa planificación y sin visión de futuro. Menciona además, como un intento de recuperar el rol perdido, la intervención de equipos externos, los que centran su atención en las necesidades de los niños, ayudando poco y nada a recobrar su protagonismo. Por último, plantea que la situación descripta es prácticamente irreversible. En cuanto al texto de Pinot, dice que hay una redefinición actual de la juventud. Los jóvenes se insertan en el mercado laboral más tempranamente y en su mayoría precarizados. Por otra parte, el rol homogeneizador de la escuela se fue desdibujando a tal punto que no es capaz por sí misma de borrar las diferencias de origen de sus alumnos. El empobrecimiento y la polarización social han contribuido a la pérdida de la aspiración a un futuro mejor. La redefinición de la juventud como consecuencia de esto ha empujado a los jóvenes a integrarse al mundo del trabajo y a responsabilizarse tempranamente de una familia. La globalización, lejos de contribuir al proceso de integración, los margina y estigmatiza profundizando la brecha entre pobres y ricos. Es bastante llamativa la noción de ciudadanía de baja intensidad, acuñada por Guillermo O'Donnell, que explica que aunque existan derechos enunciados y formales, estos le son negados a esa porción de la población que vive en la pobreza. En consonancia, el concepto escolaridad de baja intensidad refleja una realidad que se vive en las escuelas con alumnos inscriptos, pero que no realizan casi ninguna actividad de aprendizaje y solo permanecen en las aulas. La escuela en esta situación pasa a ser una institución de contención meramente sin aportar a la sociedad un individuo preparado intelectualmente para los requerimientos de esta. La cuestión educativa, una apreciación de conjunto. En cuanto al origen de la educación, esta estuvo asociada a la transmisión espontánea de conocimientos relacionados a la supervivencia de la especie. A medida que la sociedad avanzaba en el dominio de la naturaleza y la producción, generaba excedentes, se daba la posibilidad de disponer de un tiempo libre para el desarrollo intelectual de algunos miembros de la comunidad. Esto da origen a los roles de maestro y aprendiz. El surgimiento de sociedades más organizadas y separadas en clases sociales le da a la educación cierta característica de privilegio, basada en la desigualdad. Solo los miembros de las clases acomodadas accedían a la educación y con ello al gobierno de esas comunidades. Con el advenimiento de la burguesía en la Edad Media, la educación se convirtió
en la herramienta y a la vez en bandera de reivindicaciones de una sociedad más igualitaria, desprovista de la influencia de la religión y con un fuerte componente científico y racional. Al momento de la Revolución Francesa, el conocimiento y la libertad de pensamiento se posicionan como un derecho para todos los ciudadanos. Con la consolidación del capitalismo se convierte la educación en una herramienta imprescindible para el desarrollo. Mano de obra calificada y barata contribuirían al progreso de las naciones. Por ende, había que invertir en infraestructura, edificios y dar a la educación formal su lugar. Pero la educación en la sociedad capitalista no reparó las desigualdades, solo permitió a los asalariados acceder a conocimientos básicos, mientras que el conocimiento superior siguió siendo el privilegio de una clase, acompañado esto por la calidad de los saberes que se impartían y los edificios destinados a tal fin. Toda la estructura escolar siguió perpetuando la cultura dominante y la sumisión al servicio del sistema, mientras que los estados colaboran activamente con este propósito. En nuestro país, la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación nunca han tenido vigencia real. Por el contrario, la influencia de la religión aparece encubierta. No se apuesta desde las escuelas a luchar contra el oscurantismo clerical. Más aún, los estados han permitido y subsidiado escuelas confesionales que consolidan el modelo. La obligatoriedad se convierte en aspiración cuando no existe un poder sancionatorio que vaya más allá de culpar a los padres por el incumplimiento. La gratuidad, atada a los avatares de la economía, ha promovido la aparición de instituciones educativas privadas inaccesibles para los trabajadores, configurando un patrón de dependencia casi colonial, sólido. La enseñanza religiosa, subsidiada por el Estado, fortaleció la injerencia de la Iglesia en la educación durante los gobiernos militares y democráticos, manteniendo la calidad de restrictiva a través de cupos y limitaciones el acceso libre a la educación superior. La transferencia de la responsabilidad presupuestaria de las escuelas a las provincias inauguradas por el gobierno golpista del 76 ha liquidado en gran medida la educación en todos sus niveles. La persistencia de esta determinación condiciona a las clases trabajadoras e impide que los ideales de igualdad y accesibilidad irrestricta se cumplan. Con el retorno de la democracia, esta situación no cambió en gran medida y la educación en general sigue dependiendo de las necesidades y requerimientos del mercado. Lejos de responder a la demanda de la sociedad de ser un factor decisivo para el ascenso social y de mejores condiciones de vida. La educación ha potenciado y universalizado los conocimientos esenciales para la supervivencia del ser humano. La ciencia y la técnica crearon las bases para superar el antagonismo entre fuerza física y capacidad intelectual. Es preciso entonces que el hombre se apropie de la producción de su riqueza y su propia vida. Cuestión esta incompatible con el capitalismo, que predica la libertad, pero en la realidad desarrolla el monopolio de los bienes de producción en manos privadas. Esto último representa un desafío para la nueva educación. La escuela deberá constituirse en un instrumento para la liberación de la clase obrera y de emancipación contra el imperialismo. Una educación popular revolucionaria solo será posible a través de un gobierno de los trabajadores.